Estamos ya de vuelta acá a las 8:45, abordamos el segundo tema de la noche, digamos, tiene mucho que ver con lo que ya hablamos en el primer segmento. Abordamos esta noche a las 8:45 las aristas que tienen que ver con la economía del país y su impacto derivado de la pandemia del COVID-19. Y pues bueno, le ponemos en contexto, la Cámara de Comercio de Guatemala realizó una encuesta empresarial con sus agremiados a quienes consultó la situación que viven a causa de esta situación de la pandemia. Y para ello vamos a platicar con Cristian Mayorga, el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guatemala, y también con Abraham Az, presidente de la Gremial de Restaurantes de Guatemala. A los dos, bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Licenciado Mayorga, pues si nos puede contar un poco acerca de esta encuesta que llevaron a cabo de parte de la Cámara de Comercio y también un poco acerca de la metodología de la misma, para ponernos en contexto. Claro que sí. Buenas noches, Mario y Marinés. Un gusto de saludarlos, de estar en el programa. Gracias por la invitación. Efectivamente, contarles, como Cámara realizamos eventualmente encuestas para medir las situaciones de la coyuntura que está viviendo el país en temas empresariales. Y esta encuesta que estamos presentando el día de hoy fue realizada del 2 al 9 de julio. Es un estudio de opinión que circula entre nuestros afiliados a nivel nacional. Participaron alrededor de 1,186 empresarios en todo el país, 48% de ellos en el departamento de Guatemala y 52% en el resto de los departamentos. De todos los sectores, la Cámara pues aglutina alrededor de 10,000 empresas y tenemos de todo tipo de empresas afiliadas, comercio, servicios, algunas de industria y agro. Y adicionalmente le pusimos un empeño especial a entrevistar a empresarios propietarios de restaurantes y de comercios que están ubicados en centros comerciales, ya que ambas actividades se encuentran bastante restringidas desde el inicio de esta pandemia hace ya alrededor de 3 meses en el país. Dentro de los datos relevantes, si me lo permiten de una vez, que se observan a nivel general, es que las empresas han visto reducidas terriblemente sus ventas. Por ejemplo, un 45% de los entrevistados respondió que sus ventas con relación al año anterior se han visto disminuidas hasta en un 50%. Y para un segmento de más o menos 25% de los empresarios consultados han llegado a reportar incluso reducciones de hasta un 80%, lo cual sin duda impacta tremendamente en las operaciones de las empresas, flujos de efectivo, cumplimiento de compromisos, pago de servicios, alquileres, proveedores, carga social, tributos, etcétera. Y por sobre todo el compromiso más importante, que es el cumplimiento de salarios y prestaciones. Tal es el caso que en este momento, en medio de esta crisis sanitaria, nos llega la fecha de cumplir con el bono 14, que para muchísimas empresas está haciendo una complicación muy sensible de realizarlo en un solo pago, como ha sido por muchos años en condiciones normales, con lo cual había ya el gobierno de Guatemala ha hecho una consideración en el sentido de poder realizarlo por lo menos en 2 o 3 mensualidades para aliviar un poco esa carga de compromisos de las empresas. Ahora bien, señor Abraham, ya se ha mencionado, bueno, uno de los sectores más golpeados en todo este tema es el sector de los restaurantes, porque pues bueno, restaurantes en centros comerciales cerrados, todos los restaurantes obviamente cerrados, es una actividad que conlleva la congregación de personas y pues bueno, en estas circunstancias no se puede hacer eso. ¿Y qué impacto ha tenido esta situación en los restaurantes en Guatemala? Muchas gracias. Pues como bien lo decía el licenciado Cristian, el impacto realmente para nosotros como industria de restaurantes ha sido totalmente fuerte. Es uno de los gremios que hemos venido tocando desde tiempo atrás, en el cual se ha visto completamente afectado. Tan así que el 83% de los que estamos operando tenemos un servicio a domicilio, pero no es suficiente para todavía poder cubrir todos nuestros gastos. Estamos operando con un 20% de las ventas. Eso realmente no cubre absolutamente nada de lo que hoy nosotros tenemos que lidiar, que son los pagos, que es el pago al personal, que
De hecho, lo mencionó el licenciado, tema del bono 14, de donde nosotros vamos a recurrir para poder tener flujo. Y aparte de eso, pues la verdad es que nosotros no estamos teniendo las ventas que quisiéramos. Y por esa razón la encuesta lo refleja, la encuesta es bien clara. Nosotros, de hecho, muchos de los restaurantes nos hemos dado cuenta de que hemos suspendido personal temporalmente y es un 42%. Algunos han tenido que despedir, que es un 46%. Hemos estado también apoyándonos con acciones que hemos tomado con empresa, con diferir pagos con proveedores y solicitar solicitar créditos a los bancos, el cual pues también tiene ciertas deficiencias para el gremio. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque realmente nos hemos visto, nos han visto como que no tenemos dónde más. Yo en muchas ocasiones lo he externado, ya no tenemos palabras que más decir para poder solicitar que realmente se busquen las soluciones para que nuestro gremio ya no siga afectado. Si me permiten también poderles compartir, nosotros, hay una pregunta entre la encuesta que decía que si nosotros vamos a poder aguantar un par de meses más con la situación, es inminente la quiebra de muchos negocios. No vamos a poder sobrevivir. Y por esa razón, creo yo que es conveniente poder solicitar que se tomen las medidas de parte del Ejecutivo y juntos buscar una solución. Algo que nosotros como restaurante hemos estado realizando son nuestros protocolos. El presidente del CACIB lo mencionaba, nosotros estamos teniendo protocolos internos y tenemos las medidas de seguridad para poder operar con los mayores cuidados que se requieren. Licenciado Mayorga, ahora cuando hablamos, como ya bien mencionaba Mario, también en el tema de los restaurantes, algunas empresas han podido seguir funcionando, pero pues no en todas sus dimensiones, digamos. ¿Cuánta ha sido la proporción en la que podríamos hablar que las empresas han estado funcionando en cuestión de operaciones durante la pandemia? Sí, esa pregunta la hicimos en la encuesta, Marinés. Efectivamente, le comento. Sí hay una operación importante de las empresas. Se reporta más o menos que hasta un 70% de las empresas están operando. Obviamente, muchas, una gran mayoría, más o menos el 25%, perdón, con operación presencial mínima más teletrabajo. También tenemos una cantidad fuerte de empresas que están en teletrabajo, más o menos un 20%, y que no están operando es alrededor del 25%. Obviamente, con todo lo que ha sucedido, pues los porcentajes de ventas, como lo indicaba al principio, se han reducido tremendamente. Entonces, si bien es cierto, están operando, sus ingresos están siendo muy afectados en ese sentido. Ahora bien, señor Abraham, conforme se fue presentando, bueno, había mucha expectativa el fin de semana pasado en torno a lo que pudiese anunciar el presidente de la República. Ya anunció este sistema de colores o semáforo epidemiológico a implementarse a partir del 27 de julio. ¿Comparten ustedes esta metodología de cómo se están poniendo los parámetros para pasar de rojo a amarillo a naranja a verde, que implica verde, pues ya volver a reabrir todo? ¿Cómo ven ustedes esto? Porque, pues bueno, creo que la convergencia hay en varios sectores de que en la ciudad capital llegar ese verde va a estar, a como está la cosa al día de hoy, va a estar un poco complicado. ¿Cómo lo ven ustedes? Para nosotros, como industria de restaurantes, lo vemos desalentador, siendo muy honestos y muy sinceros. Nosotros, como bien lo indiqué, para poder llegar por lo menos al punto naranja, falta mucho. Con las cantidades de lo que se están manejando y estamos en rojo, nosotros no podemos seguir operando después de 2 meses. Lo mencioné, vamos a la quiebra. Por esa razón, creo que existen medidas de las cuales como industria nosotros podemos apoyar, y una de ellas son nuestros protocolos, lo hemos mencionado. Estamos trabajando con ello, con los cuidados y de hecho también con los comerciales, donde nosotros podemos dar la seguridad a todos nuestros clientes y de los cuidados que podemos tener. Es lo que yo les podría responder.
Licenciado Mayorga, cuando hablamos, digamos, de cómo ha afectado esta pandemia a las empresas, vale la pena hacer la distinción porque hay, pues, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. ¿Ha afectado a todas por igual? ¿Ha afectado a unas más que a otras? Y usted nos podría, pues, profundizar un poco al respecto. Pues definitivamente sí hay sectores mucho más golpeados que otros, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de esos temas, por ejemplo, los sectores que no han podido operar desde la pandemia, que estamos hablando de restaurantes que tienen operaciones únicamente de entregas en el puesto de venta o delivery, y por ejemplo centros comerciales, comercios de centros comerciales, el transporte extraurbano, por ejemplo, que es una gremial nuestra, toda la gremial que se dedica a temas de eventos sociales, eventos empresariales, el tema turismo, todos esos son sectores que están sumamente golpeados. Obviamente, las pequeñas empresas son las que siempre más sufren, que son las que menos acceso tienen a capital muchas veces, son las que viven del día a día, son las que de la venta del día sacan sus compromisos diarios o semanales. Esas empresas, cuando se paraliza el país, obviamente sufren muchísimo. En la encuesta hicimos la pregunta de cómo veía el empresario encuestado el final del 2020 y prácticamente un 87% respondió que al final del 2020 los resultados de las empresas serán gravemente afectados. Incluso hay más o menos un 60% de las empresas que indica que de continuar esta situación por mucho más tiempo, sus empresas pueden llegar al incumplimiento total de compromisos e incluso quebrar. No obstante, como bien también lo mencionaba Abraham, todas las dificultades económicas por las que el empresariado está atravesando, comerciantes y todos los tipos de empresas, la encuesta también realizada por nosotros revela que 9 de cada 10 empresas ya cuentan con protocolos de bioseguridad. Incluso las que ya están operando los están implementando, lo cual es un dato relevante a tomar en cuenta para esta reapertura y demuestra claramente la responsabilidad de los empresarios de velar por la salud de sus colaboradores, clientes y proveedores en aras y en ánimos de mantener las empresas y por sobre todo mantener los empleos. Ahora bien, señor Abraham, usted mencionaba un escenario, pues, sin caer en un pesimismo, pues, bastante apocalíptico en cuanto a que ya no pueden aguantar un mes más. O sea, hay que tener un poco de conciencia de que depende la industria de los restaurantes, de bartenders, de meseros, de cocineros. O sea, es una industria que conlleva muchos empleos. Eh, ¿Qué van a hacer si definitivamente el presidente de la República y el gobierno mantienen esta metodología y ustedes dicen que ya no pueden llegar? Estamos hablando octubre, definitivamente ya no pueden llegar o esperar 2 meses más. ¿Cómo plantean ustedes entonces sobrellevar a las familias de los empleados, cocineros, bartenders y todo lo que conlleva la operatividad de un restaurante? Sí, totalmente, como bien lo indicamos y seguimos hablando, es que nosotros hoy por hoy tenemos a un 44% de nuestros colaboradores suspendidos y lamentablemente un 46% han sido despedidos. Y este es un dato muy importante porque nosotros, de hecho, en la encuesta dice que de 8 de cada 10 indica que si continúan estas restricciones, durante estos 2 meses estaríamos en el riesgo eminente de la quiebra. Para nosotros es bien difícil el poder ver cómo adicional a todo esto nuestro patrimonio se está viendo afectado. ¿Qué proponemos? Y creo que se ha estado hablando es que nos permitan operar bajo los controles de protocolos que nosotros ya tenemos. Una de las partes que también no me canso de mencionar es que nosotros los restaurantes, uno de los requisitos siempre es mantener la bioseguridad y eso lo manejamos durante años. Es parte de la licencia, inclusive voy a irme un poco más técnico atrás, es parte de nuestra licencia sanitaria. Nosotros tenemos controles estrictos internamente. Ahora es de agregarle el acuerdo que es el 76.220. De hecho, nosotros hemos estado capacitando a nuestros restaurantes para que estemos enterados de qué aplicar y de qué forma operar cuando se nos abran las puertas.
Entonces yo creo que es importante que nos escuchen y que tengan claro que nosotros estamos preparados, porque estamos realmente haciendo todo lo que nos han estado pidiendo. Licenciado Mayorga, pues en el tema, ¿cuáles serían las expectativas a futuro de las empresas? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dentro de la encuesta consideran ustedes pueden llegar ya a aguantar las empresas con esta situación y todas estas medidas de restricción? Gracias, Marinés. Bueno, la encuesta lo resuelve y la verdad es que el tiempo se acaba y se agota, ¿verdad? Muchas empresas ya no es que vayan a quebrar, es que ya algunas incluso ya están en ese riesgo e incluso ya están dejando de pagar compromisos. Como Cámara siempre hemos expresado que es importantísimo privilegiar el tema de la salud, pero también la economía por igual. No hay dilema en este sentido. Eh, hemos visto en otros países, creo que es una estrategia que también ya está considerando el gobierno de la República, que se han llevado estrategias para reducir la letalidad del virus, que podría ser una estrategia muy efectiva. Contagios seguramente van a haber y por muchos, porque eso es muy complicado de parar, pero en tanto la letalidad de esta enfermedad sea la menor posible, esta sería, creo, la estrategia para ganarle esta batalla al virus. Hemos visto, por ejemplo, casos como Ecuador y otros más, donde empezaron a dotar de medicamentos de inmediato a las poblaciones, a las personas que estaban ya presentando síntomas de coronavirus, y de esa manera inmediatamente empezaron a reducir las gravedades de la enfermedad, con lo cual eso ha sido también importante para, pues, como le decía al principio, vencer esta enfermedad. Adicionalmente, acciones que también se han visto en otros lados que son importantes es, por ejemplo, medicina preventiva, política de fortalecimiento inmunológico, dotar a la población de vitaminas, vitamina C, vitamina D, vitamina zinc, etcétera, podría ayudarnos sin duda a fortalecernos. Reiteramos, la salud y la economía van de la mano, no hay una sin la otra. Hace unos días en una portada de un medio escrito se publicaron datos incluso de una encuesta realizada por el mismo ministro del Ministerio de Trabajo, en la que se estableció que desde el inicio de la pandemia se han perdido un total de 16% de los empleos, que ya lo expresaba también el presidente de CACIF en la entrevista anterior, que son alrededor de 100,000 empleos los que se han perdido. Que recuperar esos empleos nos va a llevar por lo menos 4 años si seguimos creciendo al nivel que veníamos creciendo los años anteriores. Entonces, son estrategias, creo yo, y que se han visto y que han dado resultados que deberíamos de ir ya analizando y poniendo en marcha. Creo que el gobierno tiene mucha disponibilidad para entrar a este tipo de cosas. Entonces, esos son asuntos que creo que podrían ayudar a que esto rápidamente podamos tener una economía abierta y, por sobre todo, proteger y cuidar tantos empleos, que cada empleo es una familia, ¿verdad? Es una familia que se perjudica y que es sumamente complicado para el país. Ahora bien, señor Abraham, digamos, ahorita la segunda mitad del año conlleva muchas actividades en donde pues las personas acudían a los restaurantes. Hablamos en este contexto del bono 14, por ejemplo, pues no sé, las fiestas de fin de año, el tema del fiambre, todo esto. ¿Ustedes van a buscar de alguna forma llegar al gobierno de la República, al presidente, poderle exponer esta necesidad que ustedes tienen de que pueden abrir ya bajo todas las estrictas medidas de seguridad y protocolo, pero que se les permita ya, o esto pudiese derivar en una tragedia económica para cada uno de los miembros de ese sector? Sí, claro. La idea de todo esto y plantear la situación es que podamos juntos y que nos permitan operar pues, de manera paulatina, obviamente con todos los protocolos que nosotros estamos presentando. Y de hecho nos ponemos a las órdenes de las autoridades y del doctor Asturias para poderle presentar nuestro protocolo. Y nosotros como gremial, ante la Cámara de Comercio y las demás cámaras, podamos regular de cierta manera todo lo que esto pueda ayudarnos a seguirnos manteniendo con la seguridad y la salud. Realmente nosotros, como lo vuelvo a repetir, quizás suena muy repetitivo, el tema es, estamos preparados. Es poco a poco lo entendemos. Tampoco es que vamos a pedir que se abran totalmente todas las puertas. Yo les doy un ejemplo. Están los mercados abiertos. Los mercados están abiertos.
Y como decimos aquí en Guatemala, los muchachos son chispudos. Perfecto. Nosotros los restaurantes estamos más preparados para atender la cantidad de personas reguladas y estamos a la disposición para poderlos apoyar. Licenciado Mayorga, ¿cuáles serían pues sus conclusiones y recomendaciones como Cámara de Comercio dentro de la encuesta? Gracias, Marinés. Mire, la conclusión muy sencilla. Guatemala es un gran país y los guatemaltecos sin duda somos gente de trabajo, somos emprendedores, somos optimistas, somos muy responsables del cuidado de nuestras vidas. Hay que tomar en cuenta que la inmensa mayoría, desde que empezó esta pandemia y empezaron a venir las disposiciones presidenciales en cuanto al uso de mascarilla, distanciamiento, lavado de manos, la gente la está cumpliendo. La gran mayoría de gente las está cumpliendo. Yo les diría que en todos lados vemos ese tema ya como un hábito de parte de todos los guatemaltecos. El presidente también en su intervención del domingo mencionó, si yo me cuido, cuido a los demás, y si los demás se cuidan, me cuidan a mí. Y esa es claramente la misión de cada uno de los guatemaltecos. Debemos de cuidarnos, cada uno de nosotros, para cuidar a los demás, y así cada uno de los que estamos en este país nos cuidemos a todos. Esa es la conclusión. La responsabilidad es individual. Yo creo que está más que dicho todo lo que hay que hacer, está más que dicho todas las recomendaciones para afrontar la pandemia, para enfrentar la enfermedad de manera temprana, para protegernos de contagios. Creo que cada quien como persona debemos ya tomar nuestra responsabilidad y protegernos. O sea, es también otra forma de lograr vencer esta enfermedad que, como bien se ha dicho, vino para quedarse y por mucho tiempo. Pero lo que no podemos pretender es que de esta enfermedad, que es esta crisis, pasemos a una crisis económica fuerte que venga con otra serie de problemas para todos los guatemaltecos. Para finalizar, señor Abraham, solo para que nos quede un poco claro, cuando ustedes hablan de que ya están preparados los restaurantes con los protocolos, con todas las medidas sanitarias, estamos hablando, por ejemplo, de que solo se utilice cierto porcentaje de mesas, por ponerle un ejemplo. Digamos, un restaurante tiene 100 mesas. ¿Utilizar qué porcentaje? ¿Cómo sería la metodología? ¿O qué es lo que ustedes han visualizado? Cuando yo hablo de que estamos preparados, es exactamente el que nosotros ya hemos visualizado y tenemos claro qué tenemos que hacer. Como empresarios, nosotros también tenemos nuestra responsabilidad empresarial, tanto con el cliente como con nuestros colaboradores. Hemos implementado un sinfín de cosas. Y cuando yo digo preparados, y lo vuelvo a repetir, es porque nosotros lo hemos hecho durante muchos años. Obviamente, con la situación actual de la pandemia, es de integrar otro tipo de acciones, ¿verdad? Como el uso de la mascarilla, como el uso de gel, como mantener la distancia, pero nosotros hasta hemos ya hecho un croquis de cómo debemos de poner y colocar cada puesto a cada comensal. Y pues la verdad, nosotros, ¿cómo decirle? Es bien, al final del día, los restaurantes nos hemos unido. Somos más de 300 marcas hoy por hoy unidas que constantemente nos estamos capacitando y les estamos dando herramientas a nuestros agremiados para que ellos puedan llevarlo a la práctica. Pero no es tan difícil porque ya lo veníamos haciendo antes. Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros acá esta noche en a las 8:45 exponiendo este tema en cuanto a cómo enfrentan los diferentes sectores de la Cámara agremiados a la Cámara de Comercio esta situación. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche, Marinés Mari. Feliz noche. Gracias. Bueno, ahí la situación, la realidad y pues bueno, el dato que da el representante del sector de restaurantes que solo 2 meses más pueden aguantar o se van a la quiebra. De verdad que hay que tener un poco de empatía y ponerse uno en los zapatos de alguien que quizá apostó el capital de toda su vida, alguna herencia, algún préstamo bancario para montar un restaurante y en 3 meses se fue quizá trabajo de 20 años, ¿no? Así
Así es, Mario, y tener en cuenta que pues pronto el virus, como bien lo ha dicho muchas personas, lo han dicho bastantes personas, no se va a ir a ninguna parte, tenemos que de cierta forma empezar a convivir con él, con las medidas de protección, pues cuidándonos a nosotros, como bien lo mencionaban ellos, cuidamos a los demás y empezar a ver pues cómo apoyar pues a estos sectores de la economía que realmente se están viendo afectados y que de cierta forma pues pueden volver a operar si ya cuentan con todas estas medidas de bioseguridad necesarias. Por supuesto. Bueno, gracias María, nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa, gracias por su sintonía, tengan un reparador descanso.